Imagínense, ¿qué les parecería que los seres vivos fueran máquinas? Máquinas que se pueden desarmar, reprogramar y volver a ensamblar para que hagan cualquier cosa. Reprogramar las plantas para convertirlas en lámparas o manipular la levadura para producir vainilla. De hecho, la industria de la biotecnología lleva años pensando la vida de esta forma y ha ido desarrollando técnicas para esos propósitos. Es el furor total por lo que se denomina biología sintética. De lo que trata es precisamente de tratar de diseñar desde la base o rediseñar lo que ya existe, pero hacerle ajustes, incorporar eso dentro de un ser vivo, dentro de su genoma, incorporarlo ahí, y una vez incorporado, entonces está produciéndose algo que es diferente de lo que fue. Y tiene el problema o tiene la característica de que es autorreplicable. Una vez inserto la nueva información en este genoma, ya después se autorreplica, ya no hay control de eso. Quitar la partecita que sentimos que está defectuosa o que queremos modificar, se corta y se le incorpora el nuevo gene que está diseñado desde la base o rediseñado para que el comportamiento de ahí en adelante sea diferente a como fue antes. Hace 2 años empezó a darse a conocer una nueva técnica dentro de la biología sintética que tiene siglas en inglés y de todas maneras las siglas son así como crípticas. CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9. Y esta tecnología es tan fuerte que incluso con eso se pueden modificar las leyes de la herencia. Entonces, por ejemplo, ahorita hay una propaganda de decir que con esa se van a hacer maravillas en términos de salud, porque se podrían detectar, por ejemplo, algún gene en un niño o en el feto que no va a funcionar bien, entonces se quita y se le pone el gene supuestamente adecuado. De esta manera también hablan de que muchas de las enfermedades actuales se van a poder eliminar. No nos confundamos. Los seres vivos no son máquinas. Una bacteria o una levadura son organismos complejos, en evolución continua, tan diferentes de una máquina como lo es un rascacielos de una nube. Pero la biología sintética busca organizar la vida como si fuera una industria y redefinir a los seres vivos llamándoles organismos reprogramables. ¿Cómo lo quieren hacer? Todos los seres vivos tenemos un cuerpo, que los ingenieros de la biología sintética imaginan que es una mera estructura. También tenemos algo así como las instrucciones para vivir y reproducirnos, lo que llamamos el código genético, que se compone de 4 letras químicas, G, T, C y A. Estas letras se combinan de formas especiales en cada uno de los seres vivos para desarrollarse y hacer cosas específicas, ya sea producir tinta o vainilla o una proteína fosforescente. Ahora imaginemos que el código genético puede alterarse, de modo que sobre la estructura pueda fabricarse algo con valor comercial, convertirse en una máquina biológica. Cada célula podría reprogramarse como una fábrica microscópica productora de compuestos químicos muy valiosos en el mercado. Y como se autorreproducen, pronto tendríamos millones de esas fábricas celulares trabajando en tanques industriales. Esa sería una de las formas de producir plásticos, fragancias, aditivos para alimentos y combustibles. Ese es el sueño detrás de la biología sintética. Aplicar la ingeniería para reprogramar seres vivos y que produzcan cosas. Porque son tecnologías que no sabemos que, una vez sueltas en el ambiente, no sabemos qué es lo que van a generar, están siendo puestas en marcha a las espaldas de las personas, de todos en general, y en particular de otros muchos, como en este caso que estamos viendo ahora aquí, a los campesinos y a los indígenas, cómo les va a afectar. Entonces les decía, en China empezó a oírse que ahí estaban empezando a toquetear el genoma humano
Hubo una alarma enorme, incluso entre los científicos de Estados Unidos, se reunieron hace como 2 o 3 meses diciendo que eso no podía ser así, que tenía que ponerse reglas a estas tecnologías. La Academia de Ciencias señaló que el problema no era nada más técnico, que por eso es que no solamente los biólogos, los informáticos pueden opinar, sino que tenemos el deber y el derecho de conocerlo y de opinar todos, porque es una cuestión no solamente de la ciencia, de la tecnociencia, sino es una cuestión económica, es una cuestión ética, de bioética, incluso religiosa, porque para muchos esto es alterar el principio de la vida. La biología sintética ya es una industria de miles de millones de dólares. Existen unas 100 compañías de biología sintética asociadas con las más grandes empresas de química, alimentación, energía y cosméticos del planeta. Muchas de ellas tienen productos en el mercado que todos conocemos. Según explican estas compañías, sus productos ya están en bebidas, jabones, cremas para la cara y detergentes. No están regulados, ni etiquetados, ni pasan por el radar de la opinión pública. Técnicamente, la biología sintética es un avance de la genética. Algunos le llaman ingeniería genética extrema. La manipulación de la vida ha cambiado mucho desde que comenzaron a empalmarse y fragmentarse genes en los años 70. Antes, los ingenieros genéticos buscaban partes de ADN en la naturaleza, lo cortaban de organismos reales y lo insertaban en un nuevo huésped, algo así como cortar y pegar. Hoy, los biólogos sintéticos usan una impresora de ADN que construye ADN artificial desde cero, combinando los códigos genéticos de cualquier forma. Así que ya no es necesario el ADN natural, simplemente puede comprarse por internet. Se dice que es posible imprimir en laboratorio todo el ADN de un ser vivo. El científico Craig Venter creó en 2011 un microbio al que apodamos Cynthia. Todo su ADN había sido producido con una máquina. Dijo que se trataba de la primera especie en el planeta cuya mamá era una computadora. La cuestión es que la biología sintética tiene muchas técnicas. Ha evolucionado del 2004 al 2016, o sea, en 12 años, ha evolucionado mucho con diferentes tecnologías. Una de ellas que se había puesto de moda era una técnica en donde se modificaba, por ejemplo, una bacteria, se utilizaba mucho la bacteria E. coli, para meterle la información que uno quería, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en este taller, cómo con esa tecnología se estaba produciendo vainilla, se estaba produciendo cacao, porque la información definitiva que tiene el cacao, la vainilla o algún otro producto de esos de poco volumen pero mucho precio, se incorporaba en la bacteria de ahí en adelante producía el sabor de la vainilla o lo que se quería de la vainilla y se le introducía entonces en bioreactores con azúcar y agua. Allí mismo se ponían a fermentar estas bacterias y prácticamente excretaban el producto que se quiere. Eso está funcionando y fue una tecnología que ya se utilizaba. Entonces, por eso la importancia en el taller de hoy, darles a conocer eso a la gente cacaotera y vainillera, porque son los productos que afectan en Costa Rica. La sintética tiene diferentes aplicaciones en la parte farmacéutica, por ejemplo, en la parte de producción de biocombustibles, plásticos, pero también actualmente se le está dando mucho énfasis en la parte agrícola. Entonces se están construyendo, rediseñando, por ejemplo, productos para elaborar vainilla, por ejemplo, a base de biología sintética, cacao, a base de biología sintética, y también hacer lo que ellos llaman mejoramiento del maíz. Entonces, a nosotros nos preocupa que realmente las implicaciones en Costa Rica vayan al sector agrícola, que ya de por sí tiene tantas amenazas, ¿verdad? Entonces, esta sería una más de las amenazas que el sector agrícola en Costa Rica estaría viviendo. Las compañías de biología sintética ya crean ADN artificial que forza a los microbios a producir sustancias para usos industriales. La empresa Evolva reprogramó una levadura para producir el ingrediente activo del azafrán. El azafrán proviene de las flores de crocus que crecen en Irán, pero Evolva quiere sintetizarlo en enormes tanques como se fermenta la cerveza. Otra levadura rediseñada genéticamente produce sabor a vainilla.
Como las levaduras se fermentan con agua y azúcar, las compañías quieren vender sus imitaciones como naturales. Esto pone a competir a los agricultores directamente con las invenciones de la biología sintética. Los que más ganan con la aplicación de la biología sintética son las corporaciones, son los que han dado más dinero para que se desarrolle ese tipo de tecnologías y también en alianza con universidades, ¿verdad? Que son como los donde se realizan todas las pruebas, que dan los laboratorios para realizar todo este tipo de tecnologías, supuestamente con el ánimo de mejorar productos y de eliminar el hambre en el mundo y todo esto, pero hemos visto que la mayor, por ejemplo en el caso de los transgénicos, eso no ha sucedido así. Entonces exactamente son las corporaciones, las compañías, por ejemplo ahorita Monsanto, bueno la fusión Bayer-Monsanto acaba de comprar la patente, una patente de un tipo de tecnología que se enmarca dentro de la biología sintética que se llama el CRISPR-Cas9 y lo ha comprado esta patente supuestamente para hacer el maíz resistente a las sequías, para hacer sus productos resistentes, por ejemplo, al glisofato, que es uno de los principales productos agroquímicos que ellos producen. Entonces, son los que tienen las fuentes de financiamiento para comprar y poder financiar este tipo de tecnologías. La perspectiva de crear en laboratorio alimentos y productos de consumo entusiasma a la industria de saborizantes y fragancias, pero para los agricultores es fatal que los derivados de la biología sintética se presenten como naturales. En cada hectárea de azafrán trabajan casi 300 personas y reemplazar las especias con sustitutos de laboratorio amenaza el empleo de millones de campesinos en todo el mundo. Aproximadamente 200,000 personas cultivan la vainilla en Madagascar, Uganda, México y otros países. Ellos ya han sufrido pérdidas por la vainilla química que se vende hace 40 años. La vainilla de levaduras modificadas genéticamente destruiría para siempre sus fuentes de ingreso. La biología sintética amenaza los ecosistemas. Al cultivar la vainilla, los campesinos protegen el equilibrio total de la selva. Pero si el precio de la vainilla natural se desploma, tendrán que abandonar sus bosques, dedicarse a cultivos industriales o trabajar en las ciudades para tener ingresos. Es algo que atenta contra la vida de nosotros porque se está hablando de las semillas y cuando una semilla ya está contaminada, tengamos que poner mucho cuidado con qué nos vamos a alimentar nosotros, porque más nosotros como indígenas dependemos de las semillas que cultivamos. Y si ya se nos prohíbe de que el indígena tenga que producir lo propio para su propia alimentación, ¿qué será de nosotros con las semillas que nos vayan a dar? Porque son semillas desconocidas totalmente. Ya con esos nos irían a dejar a nosotros de lado. Nuestros cultivos se irían a perder rotundamente porque ya no va a haber nadie que los pueda producir. Entonces nosotros nos vemos como una amenaza para nosotros, una amenaza tanto en los alimentos, porque los alimentos de nosotros sabemos que estamos comiendo, mas con eso no sabríamos qué estamos comiendo y qué iría a venir más después, qué contaminaciones, qué enfermedades, qué cosas nos iría a salir más después a nosotros por causa de esas cosas. Se va a polinizar se van a cruzar nuestras semillas, es algo que nosotros jamás hemos tenido que cruzar ninguna semilla porque nuestras semillas han sido semillas propias, criollas, donde nosotros sí sabemos qué semilla tenemos y con qué nos vamos a alimentar y qué le vamos a dar para el futuro que tenemos por delante, que son nuestras familias, que son vidas nuevas, futuras nuevas. Pero si algo que ya nosotros lo desconocemos, sabemos que ya es atentar contra la vida, no solo de uno, sino de todos, porque nosotros somos como hermanables en nuestras comunidades y hay algo que yo le voy a brindar a mi amigo, a mi madre o a mi amiga o a mi prima, estoy atentando contra la vida de ella. Con ese maíz nos regalaron de parte del MAC unas semillas tanto en arroz como maíz. El arroz no nos funcionó, se quedaron las matitas pequeñitas porque decían que era maíz enano. Está bien que es enano, pero a la hora de ir a cosechar eran las mazorquitas chiquititas
y a la hora de quitarle la tusa era solo el olote con 3, 4 granos de maíz. Y entonces nosotros, ya, ¿qué beneficio nos deja eso? Después de un trabajo que cuesta mucho limpiar un terreno para llegar a sembrar y todo eso, y esperar a la cosecha y no llegar a cosechar nada. Nosotros sabemos cómo trabajar el maíz, cómo sembrar el arroz, los frijoles, pero el que nosotros tenemos y nos dan ese otro que lo vayamos a trabajar y los pasa eso, entonces no nos queda ninguna como ganas de seguir trabajando en ese medio. Pero el problema es que ahora nos vienen imponiendo que no tenemos que trabajar con la de nosotros, sino que las que da y vende el gobierno, aparte de que tenemos que ir a comprar una semilla y sembrarla y que no nos den nada, nada que ver con lo que nosotros sabemos y tenemos y conocemos, porque ya sabemos cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que espera el gobierno de nosotros con eso? De que nos vengamos todos los campesinos a vivir a la ciudad, ¿a qué? ¿A vivir de qué? Si nosotros lo que sabemos es trabajar la tierra. Y también yo veo que espera el gobierno cuando no hayan campesinos que están trabajando la tierra ahora. ¿De a dónde traen el plátano? ¿De a dónde traen muchos cultivos que nosotros tenemos allá? Y cuando no estén todos los campesinos, tanto de Talamanca, de Zixaola, de otros lugares de aquí del país, ¿de a dónde lo van a traer? ¿Lo piensan producir con la biología sintética? Yo no sé cómo van a hacer. Por supuesto, la industria de la biología sintética no puede deshacerse totalmente de los agricultores. Las levaduras y algas que producen los compuestos requieren inmensas cantidades de azúcares. Por eso las fábricas más importantes de productos de biología sintética están en Brasil, que cultiva caña en enormes plantaciones. El azúcar tiene un lado sumamente amargo. Las plantaciones de caña devoran toneladas de insumos químicos y chupan toda el agua posible. Los jornaleros son prácticamente esclavos. La expansión de la caña de azúcar está destruyendo la región de El Cerrado y está desplazando otros sistemas agrícolas en lo profundo del Amazonas. Las empresas de biología sintética especulan que sus microbios podrán alimentarse de virutas de madera o gas natural. Se están asociando con la industria del fracking para producir energía a cualquier costo. Y la cuestión de la seguridad es muy delicada. La ingeniería genética ya enfrentó 40 años de controversia global debido a los efectos impredecibles que puede acarrear la manipulación del ADN. La biología sintética aumentará las incertidumbres. ¿Cómo se comportará y se reproducirá un organismo producido en laboratorio? Es hasta el día de hoy una total especulación. ¿Qué ocurriría si una alga genéticamente transformada para producir gasolina se escapa y comienza a reproducirse en manantiales, ríos y océanos? Ya se han modificado algas mediante biología sintética, que podrían convertirse en una mancha de petróleo que crece sin control. Los gobiernos no saben cómo evaluar la seguridad de la biología sintética. Supondríamos que sus productos deben estar confinados, pero hay noticias de una nueva ola de organismos modificados genéticamente que se planea liberar en el ambiente. Nosotros empezamos a discutir este tema desde hace 2 años en una forma muy somera, pero fue desde que surgió esta última tecnología de CRISPR-Cas que entonces tomamos la iniciativa de empezar a hacer algo de mucho más fuerza. Y esto es también porque en diciembre se va a realizar en Cancún la conferencia de las partes, que se llama Conferencia de las Partes, de todos los miembros, de todos los países miembros del Convenio de Diversidad Biológica. Es la conferencia número 13, a donde asisten personas de altísimo nivel, ya sea presidentes o ministros, y allí entonces se toman acuerdos que se han venido trabajando desde antes por comisiones específicas, y ahí cada país tiene que llevar su posición. Ese tipo de tecnologías es regulada, por ejemplo, en la conferencia del Convenio de Diversidad Biológica, y ante este Convenio de Diversidad Biológica que se reúne cada 2 años y que los gobiernos son partes, en el caso pues obviamente de nuestro país, Costa Rica es parte de este convenio, tenemos representación del punto focal, ¿verdad? O nuestra representación ahí es el SINAC, que es Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Entonces también pues para nosotros es muy importante la incidencia que se vaya a hacer, ¿verdad? En ese tipo de espacios con la representación gubernamental.
En 2013, un grupo de biohackers de California reunió mediante el sitio Kickstarter $500,000 para desarrollar y vender una planta fosforescente. Por contribuciones de $40, el Glowing Plant Project prometió enviar miles de semillas manipuladas a más de 6,000 personas en Estados Unidos. Una liberación en el ambiente sin vigilancia y en gran escala. Estados Unidos dijo no tener los medios para regular este tipo de organismos, lo cual es difícil de creer. Así que a pesar de la oposición radical que el proyecto levantó, comenzarán pronto a enviar semillas de plantas modificadas con biología sintética, sin precaución ninguna. Mientras la industria de la biología sintética sigue su carrera, los reguladores se quedan atrás. Delegados de 193 países al Convenio sobre Diversidad Biológica comienzan lentamente a considerar la importancia que tiene vigilar la biología sintética. Hay una disputa internacional en curso entre los países ricos que respaldan a la industria de la biología sintética y los países cercanos a los trópicos, cuyos agricultores, selvas y bosques pueden perder todo con los reacomodos del mercado que la biología sintética promueve. Cada vez que vayan a hacer un proyecto o hagan algo para nuestra comunidad, las consultorías los aprueban en las oficinas y en el campo o al campesino no lo toman en cuenta. Nada más usted ve por decirlo así, los volantes, los documentos, los papeles salen a relucir hasta por tele y por todo. Y uno dice, ¿y cuándo estuvimos nosotros ahí? Nunca. Pero sí se aprueban, entonces ya por eso ahora nosotros hemos abierto los ojos de que ya no es de estar solamente escuchando y viendo que digan, se hizo una consultoría con los indígenas y son los que menos están consultados. Y el reto es entonces poder tener que bajar ese conocimiento tan especializado, tan críptico, el mismo nombre de CRISPR-Cas. Suena críptico, ¿verdad? Suena algo como que está por debajo de la tierra o solamente lo conocen la gente iluminada. Tener que descifrarlo y tener que simplemente decir cómo nos afecta y cómo todos tenemos el derecho, como se llama este taller, del derecho a la información, a conocer, a entender, a discutir y a definir, porque nosotros tenemos también el derecho de decir hasta dónde la ciencia puede llegar. Una ciencia que en especial en esa reunión que les cuento de los científicos, había científicos y empresarios, empresas. Ellos eran los que estaban incluso preocupados, pero ¿por qué no extender el conocimiento a todos los demás personas de esta tierra para poder definir, ya que se están tocando aspectos demasiado duros, demasiado trascendentes para los ecosistemas, para, como les digo, en todos sentidos? Si quieren ¿verdad? Conocer un poco más sobre lo que es biología sintética, pueden acercarse a la Red de Coordinación en Biodiversidad, nos pueden encontrar en Facebook y ahí tener el contacto y conversar, que eso es lo que a nosotros realmente nos interesa. Nuestro deseo de poder influir en parte, aunque sea dentro de la posición del país ante el Convenio de Diversidad Biológica, una de las razones es eso, de definir que Costa Rica sea un país que se distinga, que así como su logo comercial dice Costa Rica Natural, que eso seamos realmente. Toda esta cuestión que nos va a afectar el control de las malezas, por ejemplo, es todo menos algo natural, que es exactamente nuestro logo. Entonces estaríamos casi como diciendo en nuestra propuesta que aunque todos los países no voten por una moratoria, porque allí los acuerdos se toman por consenso, de manera que si hay un solo país que no está de acuerdo, no hay acuerdo. Entonces, si eso pasara, para ponerle una moratoria a estas tecnologías hasta que no se conozca más de ellas, si eso no pasa, por lo menos que Costa Rica diga nosotros sí. Y así como hemos dicho no al armamento, también digamos no a esas tecnologías que atentan también contra la vida. No solamente con balas se puede atentar. Entonces, esta es la propuesta que nosotros queremos llevar y que Costa Rica tenga ese marco, ese sello de distinción que siempre hemos tenido.